Hola amigos, un saludo desde acá como siempre, desde los Títeres Naites. Pues en este video quiero hacer una reflexión en lo que todos los mexicanos soñarían en ser presidentes de su país y más que nada, ¿qué haríamos? Actualmente pensando, pues todo aquel que soñara como yo de ser presidente, lo primero que haría es, pues, erradicar la pobreza. ¿Cómo se erradicaría la pobreza? La pobreza se corregiría creando empleos y todo eso se hace gracias a algún programa de producción coordinado con economistas, con gente preparada, que pongan a trabajar a la gente. Se necesita corregir la pobreza porque es una desgracia que tiene el mexicano estar pisando en costales de oro y estar viviendo en una pobreza. Hay petróleo, hay minería, hay oro. Un pueblo rico, un país rico, pero un pueblo pobre. Y eso es una contradicción. Erradicar la pobreza no es con migajas, no es con limosnas, llevándoles allí, haciéndoles una clínica comunitaria chafa, una telesecundaria chafa, no haciéndoles unas despensas allí, regalándoles un procampo. Eso, así no se erradica la pobreza. Se necesitan verdaderas oportunidades y las oportunidades son de educación, hacer escuelas, hacer universidades, capacitar a la gente, llevar la ciencia y la tecnología al campo y tener en las universidades programas de estudio que preparen profesionistas en la tecnología de punta, igual que está en los países más avanzados. Solamente así podríamos erradicar la pobreza. Necesitaríamos capacitar a mucha gente, darles mejoras de salarios dignos y justos para que tengan capacidad de compra. Y así la gente que genera producción, que produce, va a tener capacidad de vender sus productos y los trabajadores van a tener la capacidad de comprarlos. Pero con un salario de hambre, con una canasta que está por debajo de la mitad de las necesidades del pueblo, no se puede erradicar la pobreza, porque nadie tendría o no tiene capacidad de compra. La educación, se necesita llevar las escuelas y universidades a las provincias donde se necesitan, e incluso cerrar las mediocres, escuelas mediocres que no sirven para nada, con maestros mediocres. Se necesita escuelas reales, universidades reales, para que el país se desarrolle, como he dicho, con programas de estudio actualizados para competir con otros países desarrollados y ya no estar ahí con eso. Se necesitaría, lo primero que haría como presidente de la República, si yo pudiera ser presidente, es imponer un transporte gratis a todas las escuelas del país y en toda la provincia también. Comedores escolares gratis y también construir escuelas dignas, universidades y que tengan bibliotecas, laboratorios bien equipadas y con maestros que también tengan salarios dignos y que pasen un examen de capacitación, a ver si realmente son maestros o solamente son puestos, como ha sido como en el caso de la vieja Gordillo, que ha puesto gente para ella echarse al bolsillo mucho dinero por parte de la Secretaría de Educación Pública. Y pues eso eran los fraudes que ella hacía, ponía maestros que no eran maestros, que eran simples alumnos egresados de escuelas técnicas, de colegios privados que iban a hacer su servicio social, y ponía escuelas chafas como las telesecundarias, y pues eso
eso no se, con eso no se saca de la pobreza a un país, ni se desarrolla con programas de estudios mediocres y con gente mediocre que está llevando las riendas de la educación del país, gente que ni siquiera a lo mejor tienen una maestría, ni mucho menos un doctorado en pedagogía para poder planear la educación como se debe. Ya no se puede confiar en corruptos y en este gobierno de corruptos. Necesitamos cambiar y para eso todos los mexicanos desearíamos ser presidentes precisamente para cambiar a México y rescatarlo de las garras de los corruptos, de los que los tienen esclavizados y empinados. En todas las escuelas en general serían colegios mixtos. ¿Por qué? Porque en el mundo convivimos hombres y mujeres. ¿Por qué tener colegios de hombres o colegios de mujeres solamente? Debe de ser mixtos. Se tendría que acabar con todo eso. Se tendría que acabar con todo, romper con todas las formas viejas de educación, donde se tiene que vender o comprar las plazas a maestros, o simplemente ser amigos o ser familiares de los gobernadores o del presidente de la Secretaría de Educación Pública, etcétera, para poder alcanzar en una escuela más o menos cerca del pueblo, etcétera. Y si no tienes, pues si eres maestro y logras una plaza, te mandan pues a los lugares más recónditos donde ni escuelas, ni libros, ni nada hay allí. Y pues precisamente en el caso de Ayotzinapa, a los muchachos andaban pidiendo recursos, presupuesto para sus normales, porque están muy malas normales allá en toda provincia, porque la política del gobierno es no acrecentarlas, sino es desbaratarlas, olvidarlas, y pues los gobernantes se roban todo el presupuesto. Por lo tanto, la política es destruirlas y quitarlas pues del medio para que los indígenas o la gente común de a pie no tenga esa oportunidad de educación ni de nada. Por eso, todo esto tiene que cambiar. Si yo fuera presidente de México, lo primero que haría era carreteras seguras de 4 a 8 carriles para que la gente ande feliz viajando de un lado a otro. Así el comercio, la industria y hasta las finanzas se desarrollarían lo mejor posible. Y pues con las actuales carreteras y puentes que tenemos, son carreteras peligrosísimas y asesinas, porque muchas veces la gente que se poncha una llanta o se le descompone el carro no tiene espacio para orillarse. No hay. Si te orillas, pues te vas al voladero, o si viene otro carro recio, pues te atropellan ahí, chocan contigo, etcétera. La cosa que en México las carreteras asesinas están acabando con muchas vidas y están obstruyendo el desarrollo del país. Y pues se harían muchas cosas con esos caminos, más que nada que sean gratuitos, porque el petróleo y los minerales que existen en México, con la venta de ellos, hay dinero de sobra para eso. Y pues eso sería un sueño de un mexicano que quisiera ser presidente. Y pues desgraciadamente nosotros los campesinos fuimos desplazados del campo y olvidados, y eso fue culpa de la pobreza. Si fuera yo presidente, y haría viviendas dignas en todo el país y tumbaría todas esas viviendas chafas que existen en los pueblos y que pues son una vergüenza del país. Trazar calles como debe de ser y no puros callejones como existen en los pueblos, donde no existen ni números, ni nombres de calles, ni nada.
¿Por qué? Por todo lo mal planeado que se ha ido dejando crecer en la historia de México por causa de los gobiernos que no les ha interesado cómo vive la gente. Simplemente les ha interesado cómo robarse el presupuesto, el pago de los impuestos, subiendo impuestos, el pago, la venta de los paraestatales, la venta de los recursos naturales y del petróleo y de la explotación de la gente. Pero lo demás no les ha interesado. Por eso no existen viviendas dignas para la gente campesina, para la gente pobre, porque no se les ha canalizado ningún presupuesto para ellos, ni para educación, ni para vivienda. Yo como presidente de la República no consentiría jamás que hubiera niños en la calle, durmiendo en la calle, bajo coladeras, bajo puentes, en las ciudades, o vendiendo chicles, limpiando parabrisas, cuando en realidad deberían de estar en la escuela. No niños en la calle, jamás consentiría eso yo. Todos deberían de estar en la escuela trabajando, estudiando y aprendiendo algún oficio. Un oficio como cortar el pelo, como por ejemplo hacer canastas, como hacer trabajos de carpintería, etcétera. Hay muchos oficios que se pueden hacer en la escuela, y pues escuelas técnicas más que nada, para que los niños estudien y no que anden mendigando y vendiendo chicles en la calle, que es una forma de mendigar como quieran. Y si fuera yo pues presidente, también llevaría lo último en tecnología hacia el campo. Hay maquinaria aquí en Estados Unidos y donde quiera, de China, de Rusia, de cualquier país desarrollado, al alcance de la mano, y el petróleo da para todo eso. Por eso hay que defender el petróleo y rescatarlo de las manos de los corruptos, para que dé para todo eso. Llevar a las universidades a los muchachos a prácticas de campo, los que estén estudiando ciencias agropecuarias, como por ejemplo el Tecnológico de Chapingo, etcétera. Esos muchachos deben de enseñarle a los campesinos, formar verdaderos campesinos y no campesinos mediocres que existen o han existido. Pues ya ni hay, porque Salinas de Gortari con el Libre Comercio se encargó de mandarnos a Estados Unidos, de desplazarnos. Pero es otro tema que quiero tratar adelante. Pues, por ejemplo, ¿cuál sería el objetivo de acercar a los universitarios, como por ejemplo muchachos que estudien una carrera agropecuaria, o por ejemplo como ingenieros agrónomos, como veterinarios, que le vayan a enseñar a los campesinos qué clase de ganado sería negocio, qué clase de gallinas, de puercos, etcétera, negocio explotar en el campo. Por ejemplo, también donde se deben de sembrar duraznos, manzanas, etcétera, no solo que son sierras que están llenas de montes a veces que no producen nada. Por eso es necesario llevar a los muchachos universitarios al campo y enseñar a los campesinos que hay otras alternativas de cultivo para negociar y que sean redituables, y que sean negocio, pues, hacerlo, y no nomás plantar a lo pendejo cosas y plantas que no van a dar producto.